Hermanos, gracias por acompañarnos. Estamos en la clase de Apocalipsis y es una bendición para nosotros que poder entrar a su hogar y tenerlos junto con el grupo de Tesoros del Cielo. Cada hermana abre su hogar y pues nos bendice mucho compartir con ustedes las enseñanzas que el Señor nos da. Hoy vamos a empezar una nueva iglesia de estas 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis y les voy a compartir mi pantalla. Déjenme ver aquí primero vamos a ver la iglesia a Filadelfia. Acuérdense que en esta porción de las escrituras, ¿verdad? Estamos viendo lo que es. El Señor cuando le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son, o sea, las que son ahorita, las que la iglesia, las cartas que iba a escribir y las que han de venir después de estas, o sea, lo que va a venir después de la iglesia, del tiempo de la iglesia, 3 porciones. Lo que había visto era la revelación de Jesús en su gloria, ya victorioso, ¿verdad? Y de ahí ve al tiempo de la iglesia, lo que es, las cosas que son y las que han de venir. Lo que es desde el capítulo 2 y 3, y lo que va a venir después de esto, el capítulo 4 habla ya del rapto, la iglesia en los cielos, y las que son después de estas, desde el capítulo 6 en adelante, el tiempo de la gran tribulación, del capítulo 6 al 19. Pero dentro de la clase de los mensajes a la iglesia, hemos visto 4 maneras de interpretar o de aplicar el mensaje a las iglesias. El primero, la aplicación local. Estamos nomás haciendo un breve repaso. La aplicación local, que es un mensaje específico a la iglesia, a la iglesia a la que se le escribe, ¿no? 7 iglesias reales que existieron en el tiempo de Juan, una aplicación local específica para esa iglesia. También podemos ver la aplicación histórica o profética, histórica desde nuestra perspectiva, porque ya han pasado las etapas, ¿verdad? O se le conoce como dispensaciones, ¿no? Una era específica para cada iglesia, ¿verdad? Ahorita vamos a ver la iglesia de Filadelfia que habla, aquí como podemos ver en el mapa, de los años 1700, principios de los 1800 hasta mediados de 1844, que se conoce como la iglesia de los misioneros, la iglesia misionera. Vimos la iglesia de Sardis en el pasado, en las clases pasadas, que vendría a ser la iglesia del protestantismo, no de la reforma, y cómo es una iglesia que recibe una exhortación muy fuerte, hablando de que tenía nombre, de que vivía, pero que estaba muerta. Y vamos a conectarlo, ¿no? Cómo surge esta otra iglesia. Entonces, una era diferente, diferentes etapas históricas para nosotros, pero proféticas para Juan. Y obviamente la iglesia a la Odisea, que será la última iglesia, 7 etapas, 7 habla del número de completo. A veces decimos 7 es el número de la perfección, ¿verdad? Pero en sí es más habla de ser completado, ¿no? Ser acabado, ¿no? Entonces la era de la iglesia, 7 etapas diferentes, hasta que venga el Señor Jesús por su iglesia, ¿verdad? Entonces, más o menos eso simplifica, estábamos en la segunda aplicación o interpretación. La tercera vendría a ser una aplicación eclesiástica, que quiere decir que se lee, ¿verdad? Y se aplica a cualquier iglesia que lo estudie, ¿no? Que lo lea, puede encontrar aplicaciones y enseñanzas para cualquier iglesia. Por eso el Señor dice en cada carta termina diciendo, el que tiene oído oiga lo que el espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo dice a las iglesias.
estas cartas se la pasaban una a otra y nos llega hasta nosotros porque es un mensaje para todas las iglesias de cualquier etapa. Y la última aplicación sería o interpretación es una interpretación individual. ¿Qué me dice a mí el Señor en esta carta? ¿Qué me enseña? Dependiendo en dónde estemos espiritualmente, ¿no? Cada persona va en un caminar, en esta carrera, vamos en diferentes, tal vez, estados, ¿no? Unos están más adelante que otros están empezando, otros ya están terminando su carrera, entonces depende en qué área nos encuentre el Señor, ¿no? Cada enseñanza se puede aplicar de diferentes maneras. Así que siempre recuerden esto, ya esta es Filadelfia y hay bastante material también para ver de Filadelfia, pero mi propósito en el Señor es terminarlo en 2 clases, ¿no? No como Sardis, que tomamos 4, fue bastante, pero era bastante importante ver los orígenes denominacionales y por qué el problema, qué pasó con la iglesia protestante de esa era, ¿no? Sardis. Y hoy vamos a ver la iglesia de Filadelfia, si el Señor permite, la vamos a dividir en 2 clases y ya de ahí nos queda nomás una más, la iglesia Laodicea, pero siempre tengan en mente esa estructura, se le puede llamar tal vez un bosquejo. El libro de Apocalipsis nos da un bosquejo. Desde el primer capítulo el Señor le dice a Juan cómo divide el libro. Lo que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas 3 categorías y estas 4 maneras de aplicar o de interpretar las cartas a la iglesia, que es muy importante. Entonces, para entender, ¿no?, el progreso de la era cristiana. Ahora, aquí siempre hemos estado viendo este dibujo. ¿Sí lo pueden ver, hermanas? Ok, muy bien. Ah, lo que está enaranjado son las iglesias, los diferentes, aquí le ponen la historia de la iglesia, Church History. Tenemos a Éfeso entre el año 100, acá por la mitad vemos los años en que se dan aproximadamente la historia de esta iglesia, ¿verdad? Éfeso era la primera en los años 100, cuando Juan era el apóstol, pero sí, el pastor de esta iglesia. Y de alguna manera él supervisaba a las otras. En el año 200 viene la persecución, que vemos acá abajo estos 10 periodos de persecución a 10 diferentes emperadores. Hemos visto esto, duró casi 100 años esa persecución. Esmirna es una iglesia que no recibe crítica del Señor, es halagada, es felicitada por el Señor por su perseverancia. De ahí en el año 300 vimos cómo Constantino entró en la iglesia de Pérgamo. Pérgamo quiere decir una unión a Pérgamos, no, la idea, Gamos es una unión matrimonial, pero es como algo pervertido, viene de la idea no permitido. Y es aquí se junta la iglesia con el Estado y viene un tiempo de contaminación con el paganismo. Empieza a salir el papado durante esa época y ya para el tiempo de Tiatira, que es 1000 años prácticamente, que aquí lo categorizan como el siglo el milenio del oscurantismo, Dark Ages, los tiempos oscuros, desde el año 400 más o menos, a donde ya sube el Papa, aquí está Bonifacio, y empieza eh, como una estructura, el papado, y dura desde el año 400 hasta el 1500, que es donde aquí nos quedamos en la iglesia de Sardis, ¿verdad? Acá empieza, como ven acá arriba, el periodo de Sardis, dice la iglesia muerta.
que va tiene una forma de piedad, pero no tiene el poder. Aquí vimos en estos cuadritos, aquí vimos la historia de Wycliffe, de Lutero, de Hus o Hus, de Jerónimo, ¿no? Vimos aquí, acá están los Lollardos, que eran los seguidores de Wycliffe, ¿verdad? Y aquí en la mitad va marchando la iglesia, el remanente verdadero. Todos estos entran, algunos, ¿verdad? No todos siguen el verdadero evangelio, se van deteriorando, se van contaminando. Pero vimos también la semana anterior cómo la reforma inició lo que se conoce como la contrarreforma, que era el tiempo de la Inquisición. Empieza la orden jesuita, donde eran como militares, ¿no? Ellos salieron a convertir a la fuerza a aquellos que se oponían en contra del Papa o del catolicismo, y tiempos de tortura. Hay mucha documentación de cómo el que no se convertía moría por la causa del cristianismo. Persecución abierta en Europa. De España salen los conquistadores a América y traen esa misma filosofía de que si no crees como nosotros, te vamos a torturar y te matamos. No vemos lo que le pasó a muchos indígenas, a líderes que morían por no revelar también dónde tenían sus tesoros. Un tiempo de bastante corrupción. Pero en ese tiempo, pues va pasando la historia. Aquí 1500, entramos a los años 1600, 1700 a 1800. Ahorita vamos a ver la iglesia de Filadelfia, que viene a ser la penúltima. La historia moderna empieza desde Sardis, la que vimos anteriormente. Ahora estamos en Filadelfia, la iglesia favorecida. Y como ven aquí, empieza en los años 800. Acá la reforma deja varias denominaciones, ¿no? Los luteranos, presbiterianos, metodistas, aquí como están subrayados en rojo, luteranos, presbiterianos, el metodismo, considerado como protestantismo. También los bautistas, los calvinistas salen de todo esto, esta era, ¿no? Del protestantismo. Y pues vamos a ver ahora la iglesia de Filadelfia. Voy a quitar este cuadro. Y vamos a ver qué les dice el Señor. Primero vamos a leer Apocalipsis 3 del 1 perdón, es del 7 al 13. Apocalipsis 3 del versículo 7 al 13. Y dice el Señor, piensen en las 4 aplicaciones, sea local, histórica, profética, eclesiástica o personal. A lo que vamos leyendo podemos ir analizando esas aplicaciones, ¿no? El mensaje a Filadelfia. Y vamos a orar antes de leerlo para que el Señor nos ilumine. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra y explorar, Señor, tu obrar a través de la historia, Señor, y cómo en nuestro futuro, Señor, tú sigues activo, Señor, cumpliendo tu voluntad, Señor, revelando tus propósitos para nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque a pesar de los cambios, a pesar de las diferentes circunstancias que cada iglesia o individuo podemos pasar, Señor, tú estás en tu trono. Tú eres el mismo de ayer, de ahora y para siempre, Señor. Tú eres el único digno de toda la alabanza, Señor, y tú eres el único que podrá abrir los sellos para que vengan los juicios, Señor. Tú tienes la autoridad suprema y te damos gracias porque en medio de todo está tu gracia, tu misericordia, tu amor y la oportunidad de venir a ti, Señor. Qué hermoso eres, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor.
Amén, amén. Bien, el mensaje a Filadelfia dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Vamos a ver a un poquito de la iglesia de Filadelfia. Como dijimos, es la sexta iglesia en la interpretación histórica profética. Está a principios del siglo XIX, que vendría a ser los 1800, ¿verdad? También está ubicada en Turquía. Es ahora la moderna ciudad de Alaşehir. Estaba buscando el significado porque me llamó la atención como ya hay musulmanes, ¿no? Y empieza con Alá, lo pronuncian Alaşehir o Alaşehir, algo así. Entonces dije, ¿qué querrá decir Seir? Pero los diccionarios dicen que al-Aseir quiere decir a Filadelfia, que quiere decir amor de hermanos, amor filial. Sabemos que hay tres tipos, la Biblia nos habla de tres tipos de amor, ¿verdad? El amor filial, que es el amor de hermanos, el amor eros, que es el amor erótico, y el amor ágape, o algunos le llaman agape, que es el amor de Dios, el amor perfecto. No, o sea que hay amor de sentimientos, ¿no? Como hermanos, emociones, hay amor físico, erótico, ¿verdad? Sexual, y hay el amor espiritual que se refleja en, en los dos, tanto en las emociones como en lo físico, ¿no? El amor de Dios es un amor que sirve, un amor que se sacrifica, un amor que no busca lo suyo, sino que busca el beneficio del otro, ¿no? Y se aplica, ¿no? En nuestras áreas relacionales. Pero la ciudad de Filadelfia o Alaşehir queda muy poco recuerdo de sus que tal vez monumentos o edificios, porque en esa área ha habido muchos terremotos y uno de los terremotos más fuertes fue en el año 17, o sea, de nuestra era, muchos años, o sea, en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Y esto que vemos aquí son ruinas, esa era la palabra que buscaba, ruinas, pero de una iglesia ya más, mucho tiempo después de la era bizantina, le llaman. Así que lo que se encuentran de restos son así como tal vez muros o como columnas, pero ya así diseminadas, no estructuras como hemos visto en las otras ciudades que sí se puede apreciar todavía
estadios o coliseos o cosas así, pero en la de Filadelfia no. ¿Cómo obtuvo Filadelfia su nombre? Bueno, Filadelfia quiere decir amor de hermanos, filos. La palabra filos es amor filial, amor de hermanos, la ciudad del amor. Así se considera el título de la palabra Filadelfia. Filos es amor y Delfia de filial, de hermanos, ¿no? En el año 189 antes de Cristo, perdón, 189 antes de Cristo, Eumanes II fundó esta ciudad. Su hermano Attilus II nombró a muchos edificios y monedas a nombre de su hermano a quien amaba y ya había muerto. La gente empezó a llamar a la ciudad Filadelfia la ciudad de amor de hermanos, porque este hermano quería mantener el recuerdo de su hermano y lo ponía en monedas y en diferentes edificios. Entonces por eso empezó la gente a llamar a la ciudad de amor de hermanos, Filadelfia. Ahora, en la interpretación histórica, esta que viene, como ya dijimos, viene a ser como en los años 1800, que principios del siglo XIX, esta iglesia viene a ser la iglesia de los primeros misioneros. ¿Okay? Entonces, quiero compartirles a ver si pueden ver, porque no quise escribir todo, cada uno, tal vez les escriba un resumen de cada misionero. El primero va a ser Hudson Taylor, lo vamos a ver, él fue, su vida y ministerio, fue un misionero a la China. ¿Okay? Pero primero vamos a leer un poquito de la historia de él. Dice, en 1793, noten, casi a principios de los 1800, un joven zapatero tenía en su taller la Biblia y el libro del capitán Cook, que hablaba de la exploración de islas. En el mayo 23 de 1793, él va a la iglesia que asistía, perdón, y decide compartir del libro de Isaías, capítulo 54, versículo 2, que dice que el Señor ensanche el territorio, ¿no? O sea, que habla de fortalecer el campo, como abrir las tiendas, ¿verdad? Lo voy a poner ahí para leerlo directamente, Isaías 54, 2. Tal vez lo podemos poner aquí, ¿dónde lo tengo? Isaías 54, 2. Isaías 54, 2 nos dice que ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. O sea, mientras más grande la tienda, tiene que ser más fuerte la cuerda y las estacas que la soportan, ¿no? Que la fortalecen, ¿no? Entonces, él compartió esta porción de la Biblia en la iglesia, que se encuentra la idea de expandirse y le dice, mándenme a la India. Él estaba joven, él estaba en sus años 20 y en sus primeros 10 años en la India, él aprendió 12 idiomas. En la India se hablan muchos dialectos. Me imagino que ha de ser uno parecido al otro, y a él el Señor le dio un gran entendimiento y pudo aprender muchos idiomas. También tradujo la Biblia en el idioma de ellos, en su idioma. Abrió una fábrica para dar trabajo a los indios y estableció una universidad o seminario. La gran habilidad es estar disponible. Okay, pensemos, porque era un joven zapatero, o sea, no tenía grandes títulos, era laico, pero el Señor lo usó porque estaba disponible. Quiso irse hasta allá a unas tierras lejanas. En esos tiempos tenían que agarrar barcos y durar meses viajando para llegar. No es como ahorita que uno agarra un avión y en unas horas está ya en otro país.
la, la idea es de que Dios usa al que se deja ser usado, ¿verdad? La disposición. En el ministerio de evangelismo que tenemos en la iglesia, ellos usan un acróstico que suena chistoso. En inglés se dice que queremos estudiantes o personas, en inglés fat. Fat quiere decir gordas. Fat, ese es el acróstico que usan, y porque la F es para personas fieles. En inglés es faithful, fieles. La A es para available, available que quiere decir available, que quiere decir disponibles, que están abiertas, ¿no? Asisten, son constantes, y la T, que es para el acróstico, el otro es teachable, que quiere decir teachable, que quiere decir enseñables. Entonces yo traté de traducir esto al español y no me salía, no, y dije, ya sé, voy a poner, porque somos mujeres normalmente las que estamos aquí, y dije, el Señor anda buscando gente fea, ¿verdad? Que sean fieles, que estén, que sean, ¿cuál era? O enseñables, y que sean, estén disponibles, pero la A habla de, ¿cuál era la palabra? Que disponibles, o que asistan, ¿no? Que estén, tenía un sinónimo de estar disponible, ¿no? Pero que era con A, ahorita no me acuerdo. Pero esa es la idea, ¿no? Que Dios busca, no quiere gente que súper fantástica. Él busca gente sencilla que esté disponible a hacer la obra a la que Él lo mande, ¿no? Y en este caso, este joven hizo eso, fue el primero que decide irse de aquí de Estados Unidos a la India a predicar. También está la historia de William Carey. Él inspiró a muchos a salir. Siempre decía, lucha por grandes o muchas cosas para Dios y espera grandes cosas de Dios, ¿verdad? Si uno juega a lo seguro, no hay riesgo, es todo, está bajo control humano. Pero cuando uno se sale de su área de confort, cuando sale a áreas desconocidas, peligrosas, es donde depende de la gracia de Dios y se manifiesta el poder de Dios. De otra manera no se ve, todo está bajo control de uno. Para recapitular un poquito de la, perdón, hermanas, déjenme ponerles una. Así que, hermanas, la idea de salir es la idea de la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué el nombre? Amor de hermanos, la preocupación por otros, la idea de pensar en el beneficio espiritual de los otros y no tanto del nuestro, ¿no? Y aquí tenemos un poquito retrocediendo, habían pasado 1000 años sin que nadie fuera de misionero del verdadero evangelio sencillo de salvación plena y completa solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en la iglesia de Sardis, perdón, empezaron a construir catedrales inmensas, pero ahora le llamaban, en lugar de ser iglesias católicas, se llamaban iglesias protestantes. En Alemania, en Francia, en Inglaterra, tremendas catedrales protestantes, que prácticamente mantuvo la misma estructura ceremoniosa, ¿verdad? Así de todo dentro de la iglesia, que la iglesia era lo más importante del desarrollo
del servicio, ¿no? O sea, dentro, y nadie se preocupaba afuera, ¿qué pasa afuera? Sino, inclusive esto va impactando la vida, la gente llega a un punto en que ir a la iglesia es lo más importante y o sea, juega un papel en la psíquica, el pensamiento de los creyentes, ¿no? Ya fui a la iglesia, ya cumplí. Y afuera, no importa lo que se haga afuera, ¿no? Y han pasado ya 1000 años de esto, desde Sardis, ¿no? La iglesia luterana, bueno, en realidad serían 500 años. Pero si pensamos desde los tiempos de Tiatira, donde no se deja que la gente lea la Biblia, solamente los obispos podían predicarla en latín, y han pasado siglos y siglos y siglos que nadie está pensando vamos a dar el evangelio a otros, sino simple y llanamente en su propio mundo, ¿no? Ahora, estamos hablando del evangelio verdadero, porque acuérdense en que la contrarreforma trajo una persecución y una supuesta evangelización donde el que no se convertía moría, o sea, era con presión y con torturas. No le permitían que la gente escoja y decida si querían recibir a Jesucristo como el Cristo o no. Pero el Señor mandó a su Espíritu Santo para darnos poder, principalmente para ser sus testigos. Eso, miren lo que dice Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, la presencia del Espíritu Santo nos empodera para ser testigos, para predicar el evangelio. Esa es una de los propósitos principales de tener al Espíritu Santo de Cristo en nosotros, es la evidencia. Cuando uno enseña, hace discípulos y da el evangelio, es una evidencia de tener el poder del Espíritu Santo. A veces la gente busca otras evidencias, ¿verdad? Pero cada vez que el Espíritu Santo llenaba a alguien, le daba la facultad de testificar de Cristo, de hablar de las grandes maravillas, cosas maravillosas que el Señor Jesús ha hecho y hace, ¿no? Así que es muy importante cuando nosotros descuidamos esa área de preocuparnos por otros, de darles la palabra del evangelio sencillo, ¿no? No estoy hablando estilo contrarreforma, ¿no? De que solamente atacando y criticando y condenando, eso no es predicar el evangelio. El evangelio es traerlos a Jesús, ¿no? Presentar a Jesús como el Cristo. Y la evangelización es la sangre que mantiene viva la iglesia. Un pastor dijo esto y me llamó mucho la atención, dijo, o evangelizas o te fosilizas, o sea, como un dinosaurio, ¿no? Que dicen que está petrificado, es la palabra, ¿no? Ahí no haces nada, está entero, pero no sirve para nada. O evangelizas o te fosilizas. Y Sardis perdió la pasión de ser pescadores de hombres, la pasión de evangelizar. El enfoque fue solo la enseñanza. Y un hombre, esto es lo que decía este pastor también, un hombre con una misión, en este caso Lutero, empezó un movimiento que lleva a la construcción de monumentos y termina en un mausoleo, o sea, en una tumba. En inglés se escucha mejor porque todo es con M, a man, un hombre, con una misión empieza un movimiento que lleva a la construcción de monumentos y termina en un mausoleo. Y así es, ¿no? Cuando las cosas son más dirigidas por el hombre y no tanto por el Espíritu del Señor, estos movimientos arrancan, ¿no? E impactan, pero con el pasar de los años se van muriendo
porque no se mantiene la obra con la presencia del Espíritu Santo, sino más empieza a ser humanista, empieza a ser más, como vimos, ¿no? Esto inspiró al renacimiento, la injerencia de la ciencia, el pensamiento humano, la filosofía, y ahí se pierde porque se depende del hombre y no de Dios. Bien, espiritualmente la iglesia de Sardis, en este caso cualquiera de nosotros, no necesariamente ellos, si aplicamos usamos la aplicación individual, espiritualmente se embutieron, estaban súper llenos de comida, sin compartir la abundancia y la vida que produce el conocer a la persona de Jesús. Y lamentablemente cuando la iglesia o el creyente no da, no ministra, no sirve a otros, llega a sufrir de atrofio espiritual. Y es verdad, ¿no? O sea, el conocimiento es bueno, pero el Señor no quiere que lo atesoremos para nosotros nomás. Él quiere que seamos generosos y lo compartamos con otros. Así que esa sería la primera parte, ¿no? La iglesia misionera. Aquí, la iglesia de Filadelfia, en la interpretación histórica profética, se desenvuelve en los años 1800. Hudson Taylor y Morrison se van a la China, Moody en Estados Unidos, Carlos Spurgeon en Inglaterra. Misioneros salían por todos lados. Empieza un avivamiento mundial, global. O sea, el Señor empieza a mandar a sus siervos a diferentes áreas. Y esta iglesia es la segunda que Jesús no critica. Noten esto, la primera fue Esmirna y ahora la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia se movía en amor, amor a los perdidos. Y el amor cubre multitud de pecados. Eso dice las escrituras, el amor cubre. Es algo difícil, pero solamente el amor de Dios, el amor ágape, el amor verdadero hace eso. Preocuparse de, aunque uno sabe la persona lo que está haciendo o qué tan lejos está de Dios, pero no espera que esa persona venga, sino que uno va hacia esa persona. Y bueno, dice la palabra que no recibe crítica esta iglesia porque estaban envueltos en la evangelización y tenía amor por los perdidos. Entonces quería enseñarles un poquito, tal vez esto lo podemos ver en la próxima clase, ya dedicar un poquito de hablar de cada misionero. Hudson Taylor, encontré este enlace, me parece bueno, tiene en forma de videos también la historia de cada misionero, lo pueden buscar en el internet como byteproject.com. Vite se escribiría con B labial, viteproject.com y rayita inclinada Hudson Taylor. Ya cuando están aquí, porque pude encontrar la historia de varios misioneros en este enlace, y lo que hacen está el video, ¿verdad? No lo he visto, ¿verdad? Pero sí pude leer la biografía de cada uno de ellos. Por ejemplo, de este hermano Hudson Taylor, en septiembre de 1853, un pequeño barco de 3 mástiles salió sigilosamente del puerto de Liverpool con Hudson Taylor a bordo. Un misionero de 21 años, dice flaco y de ojos desorbitados. Bueno, yo no le veo mucho eso, pero así lo describen, ¿no? La foto me parece normal. Dice, el joven misionero se dirigía a un país que recién estaba entrando en la conciencia del occidente cristiano. Solo unas pocas docenas de misioneros estaban haciendo labores allí. Para cuando Taylor murió medio siglo más tarde, sin embargo, China era vista como el campo misionero más fértil y desafiante, y miles se ofrecían anualmente para servir allí.
Bienvenidos a este resumen de la vida de Hudson Taylor. Aquí vemos un poquito de las fotos antiguas de los 1800, un misionero radical. Hudson Taylor nació en 1832. Sus padres fueron James y Amelia Taylor, una pareja metodista. No tenía el trasfondo, ¿cómo sería? La palabra se me escapa, denominacional. Cada misionero venía de diferente denominación, pero el Señor le dijo a la iglesia de Sardis, no, quedan unos pocos que no han contaminado sus ropas. Y estos eran uno de ellos, ¿no? Que tenían la palabra en mente y corazón y la querían dar a otros. Él fue orado por sus padres. Ellos querían que nazca un niño que pueda ir a trabajar a la China. Después de una dramática conversión, el joven Hudson pasó los siguientes años en una frenética preparación, aprendiendo rudimentos de medicina, estudiando mandarín y sumergiéndose cada vez más en la Biblia y en la oración. Aquí está una foto de él de joven. Su barco llegó a Shanghái, uno de los 5 puertos de tratado que China había abierto a los extranjeros después de su primera guerra del opio con Inglaterra. Casi de inmediato, noten esto, Taylor tomó una decisión radical, al menos para los misioneros protestantes de la época. Decidió vestirse con ropas chinas y dejarse crecer el cabello como lo hacían los chinos. Sus compañeros protestantes fueron incrédulos y muy críticos ante esta decisión. Tyler, por su parte, no estaba contento con la mayoría de los misioneros que vio. Creía que eran mundanos y pasaban demasiado tiempo con empresarios y diplomáticos ingleses que necesitaban de su servicio como traductores. En cambio, él quería que la fe cristiana llegara al interior de la China. Así que a los pocos meses de llegar y mientras el idioma nativo seguía siendo un desafío, partió hacia el interior junto con Joseph Atkins, navegando por el río Huangpu y distribuyendo Biblias y tratados. Cuando la Chinese Evangelization Society, que habían patrocinado a Taylor, se mostró incapaz de pagarle a sus misioneros en el 57, Taylor dimitió y se convirtió en misionero independiente, confiando en Dios para satisfacer sus necesidades. Taylor continuó trabajando y su pequeña iglesia en Ningpo creció a 21 miembros. Pero en 1861 se enfermó gravemente, probablemente con hepatitis, y se vio obligado a regresar a Inglaterra para recuperarse. Así que se regresa y fue un periodo de confusión, dice, para él, porque él se preocupaba por ese ministerio. En Inglaterra, el inquieto Taylor continuó traduciendo la Biblia al chino. Noten esto, ya estaba la Biblia en inglés, estaba la Biblia en alemán, y ahora Hudson Taylor se preocupa de traducirla al mandarín, una obra que había comenzado en el país oriental. Estudió para convertirse en partero y reclutó más misioneros. Se dieron cuenta que si podían servir en el área médica, les tenían mejor acogida, les permitían servir y allí aprovechaban para evangelizar. Preocupado por la gente en Inglaterra, él se preocupaba que la gente en Inglaterra parecía tener poco interés en China, y escribió China, su necesidad espiritual y sus reivindicaciones. En un pasaje reprendió a sus lectores diciendo: ¿pueden todos los cristianos en Inglaterra permanecer quietos con los brazos cruzados mientras estas multitudes en China están pereciendo por falta de conocimiento, por falta de ese conocimiento que Inglaterra posee tan abundantemente? Taylor se convenció de que se necesitaba una organización especial para evangelizar el interior de China. Hizo planes para reclutar a 24 misioneros, 2 para cada una de las provincias interiores no alcanzadas y 2 para Mongolia. Era un plan visionario que habría dejado a los reclutadores veteranos sin aliento. Aumentaría el número de misioneros de China en un 25%. El propio Taylor estaba atormentado por la duda. Le preocupaba enviar hombres y mujeres sin protección al interior.
Al mismo tiempo se desesperó por los millones de chinos que se estaban muriendo sin la esperanza del evangelio. Un amigo lo invitó a la costa sur de Inglaterra, a Brighton, para un descanso, y fue allí mientras caminaba por la playa que la tristeza de Taylor se deshizo. Allí el Señor conquistó mi incredulidad y me entregué a Dios por este servicio. Le dije que toda la responsabilidad en cuanto a los problemas y las consecuencias debe descansar en Él, que como su servidor era mi deber obedecerlo y seguirlo. Aquí vemos una de los primeros miembros de la misión junto a Hudson, Taylor y su familia. Aquí está él en la mitad, su familia ya y otros misioneros que se fueron a la China. Su nueva misión, a la que llamó Misión al Interior de China, tenía una serie de características distintivas. Sus misioneros no tendrían salarios garantizados ni podrían solicitar fondos. Simplemente confiarían en Dios para cumplir sus necesidades. Además, sus misioneros adoptarían la vestimenta china y luego llevarían el evangelio al interior del país. Imagínense, esto es increíble, ¿no? Que estaban adaptándose a la cultura, algo que para los ingleses era escandaloso, ¿no? Vestirse como los chinos y hablar como ellos. La cosa fue que un año después se multiplica y vienen 52 misioneros después a apoyarlo. Sigue creciendo la misión y Taylor, miren, después de pocos años ya tenía, Dios le mandó o él le pidió al Señor otros 70 misioneros a fines de 1884 y el Señor le mandó 76. A fines de 1886, Taylor oró por otros 100 dentro de un año. O sea, no se quedaba solamente diciendo yo soy el primer misionero y es mi obra, sino que cada año él buscaba multiplicar los siervos y le pedía al Señor que le mande. Y le pidió 100 para fines del año 86 y en el año 87 anunció que 102 candidatos habían sido aceptados para el servicio. O sea, cada vez crecía el ministerio. Su estilo de liderazgo y altos ideales crearon enormes tensiones entre los consejos de la CIM de Londres y China. Londres pensó que Taylor era autocrático, pero Taylor dijo que solo estaba haciendo lo que pensaba que era mejor para el trabajo y luego exigió un mayor compromiso de los demás. China no puede ser ganada para Cristo por hombres y mujeres tranquilos y complacientes, escribió. El ritmo de trabajo agotador de Taylor, tanto en China como en el extranjero, a Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, en compromisos de oratoria y reclutamiento, se llevó a cabo a pesar de la mala salud de Taylor y sus episodios de depresión. En 1900, su salud se agravó y tuvo un colapso físico y mental completo. Entre su ética de trabajo y su confianza absoluta en Dios, a pesar de nunca solicitar fondos, su organización, la CIM, creció y prosperó, inspirando a miles a abandonar las comodidades de Occidente para llevar el mensaje cristiano al vasto y desconocido interior de China. Aquí los podemos ver vestidos como chinos y hasta con la barba y todo parecido a los chinos, ¿verdad? Y esto es en 1891. También les enseñó a las generaciones futuras de misioneros la importancia de sumergirse en la cultura de los no alcanzados y el carácter de ser valientes y osados en la labor misionera. Aunque el trabajo de la misión en China fue interrumpido por la toma del poder por parte de los comunistas en 1949, la CIM continúa hasta el día de hoy en el país. Y dice, ¿y tú qué piensas? ¿Verdad? ¿Crees que la inmersión cultural es importante para la evangelización? Obviamente sí, identificarse con la gente y tratar de ponerse al mismo nivel para que ellos vengan a escuchar la palabra es una gran bendición. Así que Hudson Taylor alcanzó a China. Vamos a ver en la próxima clase, si el Señor permite, la historia de Dwight Moody.
acá en Estados Unidos, la historia de un poquito de Charles Spurgeon, y hay otros, hay un misionero para la India, y todos jóvenes entre sus 20 y 30 años dejaban todo para dar el evangelio a otros, y fueron de gran inspiración para la iglesia que sigue, ¿verdad? Aunque, como dijimos, estas últimas 4 iglesias, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, todavía siguen de alguna manera en acción, porque a todas ellas se le habla de la venida del Señor, que para que no pase el tiempo de tribulación. Así que la pregunta sería individual para nosotros en esta aplicación. ¿Con qué iglesia nos identificamos más? ¿Con la de Sardis, que es solamente aprender, aprender, aprender y nomás asistir a la iglesia y salir como que si nada ha pasado? ¿A la iglesia de la Odisea, perdón, la iglesia de Filadelfia, que es que tiene un amor por otros, se preocupa por otros, de servirlos, de darles el evangelio? O vamos a ver, la iglesia de Tiatira obviamente es la iglesia del continuo sacrificio. Sería una iglesia que cree que se puede salvar a sí mismo la persona aparte de Jesús, una iglesia legalista, una iglesia contaminada. Y obviamente la última iglesia, la iglesia la Odisea, una iglesia tibia, que no, que está ciega, que ha perdido su relación con el Señor. ah, y el Señor le dice, regresa, recuérdate, regresa al primer amor. O sea que tenemos estas y representaciones de lo que puede ser un creyente si uno no vive al calor de la guía del Espíritu Santo día a día. O sea, es un gran peligro para todos, ¿no? Porque ellos no son la excepción. ¿Cuánto debemos de depender del Espíritu del Señor día a día? Depender de su guía, de su sabiduría que encontramos en la palabra, obviamente, y estar dispuestos, ¿verdad? Como dijimos, ¿no? Ser fieles, estar disponibles y ser enseñables, ¿verdad? Porque hay gente que es fiel y está disponible, pero no se deja enseñar. Cree que todo lo sabe, que sus maneras son como a este hermano que le hacían problema porque él empezó a cambiar, a querer identificarse con la gente y todo el mundo lo criticaba porque hacía algo diferente y entonces no se dejaban enseñar. Pero vemos el éxito cuando uno se deja enseñar por el Señor y deja ser dirigido por Dios. Hay gente que es enseñable, pero no es fiel. Hay gente que está disponible igual, pero tampoco no es fiel, es una temporada. Entonces, vemos cómo esos 3 elementos son importantes: la fidelidad, la disponibilidad y el ser enseñable. Es algo que el Señor requiere para que poder usarnos, para poder dirigirnos a ser de bendición para otros. Así que vamos a orar que el Señor ilumine nuestro camino, nos dirija al ministerio, a la obra que Él tenga para nosotros, ¿verdad? Acordémonos que lo más importante es el amor. Por eso es que esta iglesia es tan lindo que el Señor la escoge para que sea la iglesia ejemplo, porque es el amor de hermanos. Y uno, dice el Señor, que si uno sirve sin amor, de nada nos sirve, ¿verdad? Porque el amor es lo más importante. Así que vamos a orar que el Señor nos dirija a su amor, a ese amor que solamente Él puede dar, que ha derramado a través de su Espíritu para que nos use poderosamente para su gloria, ¿verdad? Que estos días que vivimos tan difíciles de oscuridad, que el Señor nos use para ser su luz, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias porque
Tú eres fiel, Señor, en medio de las edades podemos ver tu constante trabajo, cómo tú, Señor, diriges a tus siervos, Señor, en diferentes lugares, inquietas. Pones, Señor, deseos, visión, Señor, de cómo servirte. Sobre todo, Señor, vemos la importancia del amor por otros, el amor por aquellos que todavía están lejos de ti, Señor, amor por esas almas perdidas. Señor, pedimos que, Señor, tú uses estos vasos inútiles, Señor, los limpies, los prepares, Señor, para que puedan ser llenos de ti, Señor, para poder dar. Señor, tú dijiste que cuando el Espíritu Santo vendría iba a ser una fuente que salpica para vida eterna. Señor, usa estos vasos para dar de beber al sediento, Señor, para dar agua que limpia, Señor. Espiritualmente hablando, Señor, ayúdanos a aplicar lo que sabemos, Señor. Tanta tecnología que hay, Señor, estos hombres nos dan ejemplo de sacrificio, de entereza, de valentía, en medio de lo desconocido, de lo incómodo, Señor, en medio de las enfermedades, en medio de los peligros, de las trabas, Señor, otros idiomas, otras culturas, otras costumbres. Señor, nada los detenía porque te tenían a ti, Señor, y esa pasión de entregar sus vidas para ti, Señor. Danos, Señor, ese espíritu, una doble porción de ese espíritu de amor por otros, espíritu fiel, espíritu disponible, espíritu enseñable, Señor, para que podamos servirte a cabalidad, Señor. Gracias por tu evangelio, que es tu poder de salvación para todo aquel que cree. Señor, gracias por tu palabra que es poderosa para convertir, Señor, por tu Espíritu Santo en nosotros que hace la obra. Señor, renueva una pasión en nosotros para servirte fielmente, Señor. Esto pedimos en el nombre poderoso de aquel que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Que así sea, hermanos. Gracias por su sintonía. Que el Señor los bendiga y nos vemos aquí en la próxima clase. Bye bye. Bien.